Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos muy agradecidos porque contamos con tu presencia aquí en el templo. Señor, te pedimos que nos ayudes en este día, en la predicación de tu palabra, que no sean mis palabras sino la tuya y que alcance a todo el pueblo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice el mensaje del día de hoy, que es de Apocalipsis 18, y que cada uno de nosotros abramos nuestras mentes y nuestros corazones para aceptar el mensaje y difundir el mensaje. También te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído para que sirva para el avance de tu obra en todo el mundo. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos una cordial bienvenida a todos los presentes aquí en la iglesia de Pomaski y también damos una cordial bienvenida a todos los que vean este mensaje por las redes sociales. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 18 de Apocalipsis, cuyo título es Una exhortación final a salir de Babilonia. El espíritu de profecía dice lo siguiente acerca de este tema. El ángel de Apocalipsis 18. Las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres y mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin, estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Esto está en la Review and Herald del 13 de octubre de 1904. Mis hermanos, en el capítulo 17 de Apocalipsis se puede ver cuando se habla de la condenación de la gran ramera. Se ve el final de la gran ramera y de los poderes políticos de esta tierra que le apoyan. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 17, versículo 14. Apocalipsis 17, versículo 14 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Se ve una batalla entre los poderes religiosos y políticos de esta tierra en contra de Cristo Jesús y su pueblo. También se ve el destino final de la gran ramera. Veamos qué dice el versículo 16 de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 16 dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese es el castigo que Juan describe con respecto a la iglesia apóstata, a la ramera. Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 18, en donde precisamente para que nosotros estemos en el lado, que no estemos en el lado equivocado, apoyando a la ramera, apoyando este movimiento político en contra de la ley de Dios, apoyando un día falso, un día espurio de descanso que es el domingo, en lugar de apoyar es el día que está consagrado por Dios, el sábado. Para estar del lado correcto del Señor, nos envía el último llamado de misericordia que encontramos registrado en Apocalipsis 18. Dice la inspiración divina, la proclamación del Evangelio es el único medio, por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas.
A medida que los hombres y mujeres, niños, proclamen el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en el corazón de aquellos que verdaderamente se arrepientan. El Espíritu de Dios, que da poder trabajando por medio de los seres humanos, induce a los creyentes a tener un solo pensamiento, una sola alma, a unirse en el amor de Dios y en la observancia de sus mandamientos, a prepararse aquí en la tierra para la traslación. Esto lo encontramos en la Review Herald del 13 de octubre de 1904. Veamos entonces cómo Juan nos describe los acontecimientos que se detallan aquí en este capítulo 18 de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 18:1. Dice la palabra del Señor: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La inspiración divina dice lo siguiente: revelación de la justicia de Cristo. El tiempo de prueba es inminente, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo y el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto está en la Review Herald del 22 de noviembre de 1892. Mientras el mensaje del tercer ángel está haciendo su obra, este otro ángel se une a la voz del mensaje del tercer ángel para convertirlo en un fuerte pregón que inunde a la tierra con su gloria, así como las aguas inundan los mares. Este constituye el último llamado, el último mensaje de misericordia. Veamos, para recordar el mensaje del tercer ángel que está en Apocalipsis 14, pero para recordar el mensaje del tercer ángel vamos a leer los mensajes del primero y segundo ángeles. Vamos a Apocalipsis 14:7. En resumen, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. El primer ángel proclama que la hora del juicio ha llegado. Inició el día de expiación, inició el día de juicio, que los judíos llaman Yom Kippur. Se inició la obra de expiación en el santuario celestial. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso es lo que se proclamó por medio del mensaje del primer ángel, y el cumplimiento se dio el 22 de octubre de 1844. Vamos a leer Apocalipsis 14:8. Dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este constituye el mensaje del segundo ángel. Todas aquellas iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel fueron identificadas como Babilonia. Para el tiempo en que fue predicado este mensaje, la Iglesia Católica estaba en una condición caída. Había recibido una herida mortal en el año de 1798 con la Revolución Francesa, y ahora se identificaba también como Babilonia, no solo a la Iglesia papal, sino también a las iglesias protestantes apóstatas que habían rechazado el mensaje del primer ángel. Se lo describe como en una condición caída. Iglesias frías que no esperaban la venida de su Señor. Se los describe como iglesias caídas, pero su caída era parcial. La caída total de Babilonia está para un tiempo en el futuro que está acercándose muy rápidamente. Se dice de Babilonia que ha de dar a beber a las naciones el vino adulterado.
parte de ese vino adulterado que simbolizan las doctrinas equivocadas, los engaños de Satanás a través de las iglesias apóstatas, como por ejemplo el falso día de adoración el domingo y la inmortalidad del alma. Eso es lo que se da a beber a las naciones. Pero todavía hay un tiempo en el futuro en el que vamos a proclamar la total caída de Babilonia. Y en el versículo 9 de Apocalipsis 14 se encuentra el mensaje del tercer ángel que dice lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis 14, 9 y 10. Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mis hermanos, el mensaje del tercer ángel identifica a la bestia para que el mundo no le adore. La bestia, el papado, que no adoren a su imagen, que es el poder político de los Estados Unidos, más el poder religioso de las iglesias protestantes apóstatas que se unirán al papado y a las iglesias espiritistas en el ecumenismo religioso. No adoren a la bestia ni a la imagen y no reciban en la marca en la frente o en su mano. La marca de la bestia, la señal de autoridad de Roma, el falso día de adoración el domingo. Esta solemne advertencia hay que proclamarla a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero las iglesias apóstatas protestantes y el mundo religioso rechazan el mensaje del tercer ángel. Mientras este mensaje hace su obra, se une otra voz de otro ángel que está en Apocalipsis 18. Vamos a pasar a Apocalipsis 18 y vamos a leer el versículo 2. Apocalipsis 18:2 dice lo siguiente. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es nuevamente, o se repite el mensaje del segundo ángel. Vamos a ver qué nos dice la inspiración divina en el Evangelismo, página 174. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Nuevamente se vuelve a predicar la caída de Babilonia. En este punto, en este tiempo, la caída es total por haber rechazado el mensaje del tercer ángel. Veamos el versículo 3 de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18:3 dice lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La inspiración divina dice lo siguiente, en el Evangelismo, página 183. Ahora se está introduciendo toda clase de engaños. Las verdades más claras de la palabra de Dios están siendo cubiertas por una masa de teorías de hechura humana. Errores mortales se están presentando como la verdad que todos debemos aceptar. La sencillez de la verdadera piedad ha sido sepultada bajo la tradición. La doctrina de la inmortalidad del alma es un error con el que el enemigo está engañando a los hombres.
Este error es casi universal. Sigue diciendo la inspiración lo siguiente: esta es una de las mentiras forjadas en la sinagoga del enemigo y es una de las corrientes envenenadas de Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de Elia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 3 y 4, esto lo encontramos en la Review Herald del 16 de marzo de 1897. Todavía no podemos decir que todas las naciones han bebido este vino adulterado, pero llegará un tiempo que está muy cercano en donde, como dice en Apocalipsis 17, versículo 12, cuando se habla del poder político, lo siguiente. Vamos a leer en Apocalipsis 17, versículos 12 y 13, lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. De manera que las naciones estarán unidas con la bestia y habrán bebido totalmente el vino del furor de su fornicación. Estarán plenamente de acuerdo con Babilonia y la apoyarán totalmente. Leamos Apocalipsis 18, versículo 5. Apocalipsis 18, versículo 5 dice lo siguiente: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. La inspiración divina dice en el conflicto de los siglos lo siguiente: se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Los pecados de Babilonia y del mundo entero que le apoya han llegado hasta el cielo. El mundo político, los reyes de esta tierra establecerán por ley un decreto de ley dominical en honra del papado, apoyando totalmente a la Babilonia en lugar de apoyar a Dios y sus mandamientos. A esta proclamación poderosa, el ángel de Apocalipsis 18 se une en el versículo 4, que nos dice lo siguiente, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La inspiración divina dice lo siguiente en el libro Primeros Escritos, páginas 277 a la 279. Lo siguiente: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria y al descender dejó
toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con voz fuerte: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. Sigue diciendo la inspiración divina lo siguiente: la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera resonaban diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. Mis hermanos, la última invitación de misericordia, el último mensaje de misericordia. El Señor tiene todavía mucho de su pueblo en Babilonia, en las diferentes iglesias, tanto en la iglesia papal como en las iglesias protestantes apóstatas. Todos estamos invitados a dar esta solemne amonestación al mundo para que cuando la escuchen acepten la invitación y se decidan en favor del Señor y salir de Babilonia, para no ser cómplices de sus pecados, no ser partícipes de sus pecados, porque de otra manera las plagas se derramarán sobre cada uno de ellos. La descripción de Apocalipsis 18 de este ángel que inunda la tierra con su gloria se la describe en el libro de Zacarías como la lluvia tardía. Vamos a pasar a la Biblia a leer el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Zacarías 10, 1 dice lo siguiente: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. También en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y en el libro de Oseas, capítulo 6, 3, dice lo siguiente. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y perseguiremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tomando como ejemplo la vida del labrador de la tierra, el Señor derrama lluvia temprana y tardía. La temprana para hacer crecer la semilla,
para hacer que germine la semilla, y la lluvia tardía la envía para madurar la cosecha. El Señor envía lluvia temprana y tardía. Lo mismo hizo con su iglesia. Cuando Jesús murió y subió a los cielos, les prometió la lluvia temprana, el Pentecostés, para madurar la iglesia, para hacerla crecer, y fueron grandes los resultados. Pero Él también ha prometido lluvia tardía. Hermanos, el Señor quiere manifestarse hoy con su pueblo, quiere hacer grandes cosas. Él quiere, a través del último mensaje de misericordia, hacer madurar la cosecha para la pronta venida de Cristo Jesús. Hay muchos que no han escuchado el mensaje. El Señor tiene mucho pueblo todavía en Babilonia. Hay que hacer la invitación, hay que prepararnos para su pronta venida. El Espíritu de Profecía dice lo siguiente en el Conflicto de los Siglos, página 441. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrara aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, segunda de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Ahora vamos a pasar a leer Apocalipsis 18, versículos 6 y 7. Apocalipsis 18, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Se ve en un momento de la historia sentada Babilonia como que sentada en la bestia y apoyada por los reyes de la tierra, y dice para sí misma: no estoy viuda, estoy casada, estoy con el Señor, dice para sí. Pero su vida demuestra todo lo contrario, una vida adúltera. Estoy sentada como una reina y no veré llanto. El mundo entero está apoyándole a la Babilonia y se ha puesto un decreto de ley dominical, y no solo eso, sino que el mismo diablo en forma humana, el anticristo, aparentando la segunda venida de Cristo, vendrá a esta tierra apoyando el falso día de adoración, el domingo. Vamos a leer Apocalipsis 18:8. Dice lo siguiente: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. La inspiración divina dice lo siguiente: los ángeles caídos que están sobre la tierra forman confederaciones con los hombres malos. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el verdadero Cristo, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán.
pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Testimonios para los ministros, página 62. Poderoso es el Señor que la juzga. El Señor enviará juicios contra Babilonia. Sobre ella se dice que vendrán las plagas. Las 7 últimas plagas: muerte, llanto, hambre, y será quemada por fuego. Qué terrible juicio del Señor contra Babilonia. Poderoso es el que la juzga. Aquí hay un tremendo incendio de Babilonia, pero es diferente al incendio que se ve en el capítulo 17 de Apocalipsis, porque los 10 reyes se van en contra de la ramera, devoran sus carnes, la dejan desolada y desnuda y la quemarán por fuego. En la 7ª plaga debemos recordar que cae un enorme granizo. El Señor hace el pacto de paz con su pueblo, les anuncia el día y la hora de la venida de Cristo, los bendice, y las naciones enteras reconocen el engaño de los prelados y obispos, y las armas que iban a utilizar para quitar la vida al pueblo de Dios son utilizadas contra estos engañadores e incendian las naciones furiosas a la Babilonia. Pero en el capítulo 18 se describe otro incendio, un incendio que es puesto como juicio por Dios. ¿Y qué pasa a las naciones? Miren lo que pasa. Vamos a leer el versículo 9 de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Aquí vemos un incendio que ocurre en la 7ª plaga, pero en Apocalipsis 18 hay otro incendio que no es generado por las naciones, es un incendio que lo envía Dios porque es poderoso para juzgar. Y por lo tanto las naciones están tristes. Vamos a leer Apocalipsis 18:10. Dice lo siguiente: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Recientemente habían colaborado con Babilonia, por lo tanto estaban inmersos en sus pecados. Ahora lamentan la destrucción de la ciudad, pero sus lamentos son originados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. No oyeron el llamado de Dios que decía: salid de ella. Por lo tanto, deben participar de su destino. Habían esperado recibir poder permanentemente. Babilonia les había asegurado que estaba sentada como reina eternamente y que su dominio no tiene fin. Ahora ha llegado la ejecución de su sentencia y lamentan porque en un instante ha llegado su juicio. Y mis hermanos, desde el versículo 11 en adelante se va describiendo la pena y la tristeza de la destrucción por incendio de la Babilonia. Ahora vamos a saltarnos al versículo 16. Vamos a leer Apocalipsis 18 del 16 al 19. Apocalipsis 18 del 16 al 19 dice lo siguiente: y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas
y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Sobre este mismo punto, el libro de Ezequiel dice lo siguiente. Vamos a pasar al libro de Ezequiel, capítulo 27, versículos del 25 al 32. Ezequiel 27, del 25 al 32, dice lo siguiente. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Mis hermanos, de manera similar se levantarán endechas sobre la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Hay que estar atentos entonces para cuando el Señor ejecute juicio contra Babilonia. Él enviará un castigo, la quemará en fuego y las naciones estarán entristecidas, lamentando el incendio de la Babilonia. Ahora pasemos a leer Apocalipsis 18, versículos 20, 21 y 24. Apocalipsis 18, versículos 20, 21 y 24 dice lo siguiente. Alégrate sobre ellas, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y termina diciendo en el versículo 24 lo siguiente: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Pasemos ahora al libro de San Lucas, capítulo 11, versículos 49 al 51, que dice, Lucas 11, 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Mis hermanos, de igual manera en Babilonia se encontró la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, porque el espíritu que motivó la persecución y muerte del pueblo de Dios en el último tiempo es el mismo espíritu que causó la muerte de Abel y de todos los que murieron por la palabra de Dios y por los testimonios que tenían. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra.
¿quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamado de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Finalmente, mis hermanos, la Babilonia, un poder perseguidor, un poder que llevó a la muerte a los profetas, a los santos, a los hijos de Dios a lo largo de la Edad Media o la época del oscurantismo, y que ahora la gran Babilonia, conformada por la Iglesia papal, las iglesias protestantes apóstatas y los espiritistas, serán también un poder perseguidor, utilizando el poder civil de las naciones. Los Estados Unidos perseguirán al pueblo de Dios también. Apocalipsis 18 nos describe el tiempo cuando la condición de las iglesias están en el estado caída, habiendo rechazado la santa ley de Dios, despreciado el santo sábado y no oyendo la amonestación del mensaje del tercer ángel. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Oremos. Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has enviado el último mensaje de amonestación que se debe dar al mundo, que se debe dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y luego viene Jesús. Queremos estar preparados para ese gran día. ¿Y cómo tenemos que prepararnos? Estudiando su palabra cada día y difundiendo el mensaje para el tiempo en el que estamos viviendo, la verdad presente. Ayúdanos a toda la iglesia a vivir como Jesús vivió en esta tierra y que podamos obtener el carácter de Jesús aquí en la tierra para que cuando Él venga por segunda vez nos encuentre como a sí mismo. Te damos gracias por todo, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.